Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Quiénes andan por acá? Mm, ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, soy Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, vamos a... ¿Sigue lo de pulso venoso? Ok, entonces vamos a empezar. Muy bien. Fíjense bien. No, acaba de empezar el programa. El examen de las venas del cuello es para analizar el pulso venoso. El pulso venoso, a diferencia del pulso arterial, no, para su análisis no se palpa, No, pero se es una observa. ¿De acuerdo? Es muy importante que consideren esto porque tienen que estar observando hacia las venas del cuello para poder identificar el pulso venoso. Es más fácil identificar el pulso venoso cuando hay plétora yugular. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Muy bien. El análisis del pulso venoso te sirve para saber si la presión de la aurícula derecha es normal y hay un buen retorno venoso. Este análisis de pulso venoso es un elemento que lo puedes hacer directamente en la cama del paciente. Si quisieras ponerle un número a ese pulso venoso, tendrías que hacer una medición que se llama presión venosa central, PVC. ¿De acuerdo? Bueno, la que sigue. Esta posición en la que está el paciente, que es más o menos a unos 45 grados, hace evidente arriba de la clavícula la presencia del pulso venoso y hace evidente en los pacientes que tengan plétora yugular. Algo muy importante, el paciente para que tenga plétora yugular debe de tener cierta constitución anatómica para que sea posible ver la vena yugular. Si la persona es obesa o con sobrepeso, no se visualizará la vena yugular. Si la persona es delgada, es más fácil que se visualice la vena yugular. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos la visualización de la vena yugular, en el sitio donde se une el manubrio con el cuerpo del esternón, ¿sí? Que se llama ángulo de Lewis, ahí se pone una regla, como lo ven en la imagen inferior, y en forma perpendicular se lleva una línea hacia hacia el extremo superior de la plétora yugular. Esto nos va a dar la medición en centímetros de la plétora yugular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. El que sigue. Muy bien. Los valores normales van a ser de hasta 8 centímetros. Generalmente son 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Si tú quieres hacer una conversión hacia milímetros de mercurio, aquí viene una medida para que lo multipliques los centímetros de agua por 0.736 y obtendrás milímetros de mercurio. Ahora, lo normal es ver plétora o no ver plétora.
lo normal es no ver plétora en ningún momento. ¿De acuerdo? Hay personas que son sumamente delgadas y que podemos verlo, pero lo normal es no visualizar plétora yugular. ¿La que sigue? Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasa cuando tú tienes plétora yugular? ¿En qué debes de pensar? En que la presión de la aurícula derecha está aumentada. Si la presión de la aurícula derecha está aumentada, entonces, ¿en qué debes de pensar? En que hay rigidez en la cavidad auricular derecha. Hay demasiado volumen. ¿Cuándo se presenta esa situación? Cuando hay una estenosis tricuspidia o cuando hay insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Obviamente del lado derecho. Doctor, Dime. ¿puede repetir otra vez a qué se debía cuando la presión de la aurícula derecha está aumentada? Sí. Si tienes una aurícula... A ver, normalmente la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. A través de la Sí. válvula tricúspide. ¿Estamos de acuerdo? sí, Si la válvula tricúspide se abre normalmente, la sangre pasa de inmediato hacia el ventrículo derecho. ¿Sí? sí. ¿Qué pasa si la válvula tricúspide no se abre porque está estenótica? Se va a acumular la sangre en la aurícula derecha. ¿Estás de acuerdo? Eso Sí, te va a doctor. provocar plétora. Sí, porque la sangre se acumula en la aurícula derecha y se va a regresar hacia las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Sin embargo, la vena cava inferior nunca la vas a ver porque se comunica hacia el abdomen, pero la vena cava superior sí, porque se ve a nivel del cuello la vena yugular. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ahora, ¿qué pasa si el ventrículo derecho está rígido porque hay insuficiencia cardíaca o hay una sobrecarga de volumen por la misma insuficiencia cardíaca? Pasa exactamente el mismo fenómeno. Se va a regresar la sangre, está demasiado llena la aurícula y se va a regresar la sangre hacia las venas cavas. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, apréndanse esto. Presencia de plétora yugular igual a insuficiencia cardíaca, al menos derecha. ¿Estamos? Ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que hay plétora yugular en una sola vena yugular? Supongamos que veo plétora yugular solamente en la vena izquierda y en la derecha no. ¿De qué estamos hablando? Que está trombosada. ¿Sí queda claro? Porque si hay un flujo de sangre normal, la sangre debe de fluir de manera normal a través de ambas venas cavas. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, además de insuficiencia cardíaca, otros problemas que me aumentan la presión a nivel del corazón, sobre todo el lado derecho? Vamos a tener el mismo fenómeno. ¿Sale? Entonces, si yo tengo insuficiencia cardíaca, tengo taponamiento cardíaco, tengo pericarditis constrictiva, o tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya me provocó falla cardíaca derecha, todas esas causas me van a dar plétora yugular. ¿De acuerdo? Ujú. Si tengo un exceso de líquido intravenoso por falla cardíaca o por falla renal, me va a dar plétora yugular. ¿Ok? ¿La que sigue? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo presión en la vena yugular? ¿Qué pasa si yo no veo plétora yugular? Yo no veo ni siquiera un poco de la vena yugular. Pues puedo tener hipovolemia
puedo tener hipotensión o puedo tener algunas otras enfermedades más raras. Pero en general, lo normal es que no veas plétora yugular. Lo normal es que tus venas del cuello no estén ingurgitadas, no estén llenas de líquido. Y si están llenas de líquido, lo primero que debes de pensar es en insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿La que sigue? Por lo tanto, el pulso venoso yugular va a tener dos ondas positivas que van hacia arriba y dos ondas negativas que van hacia abajo. Empezando por la letra número A, son las ondas positivas, la A y la B, y las ondas negativas son la X y la Y. Por eso se llaman descenso X y descenso Y o depresión X y depresión Y. El análisis del pulso venoso yugular es muy complejo. Realmente lo hacemos poco, sinceramente. Deberíamos hacerlo más porque es relativamente fácil de hacer si estás entrenado para hacerlo, pero mucha gente ni siquiera está viendo al paciente cuando tiene el estetoscopio puesto en él. Entonces, un consejo que les doy es que cuando estén escuchando los ruidos cardíacos, volteen a ver la base del cuello del paciente y ahí se aprecia el pulso venoso yugular. Si lo haces de esa manera, será muy sencillo que aprendas poco a poco a identificar el pulso venoso. Y hay una característica muy importante. Vas a ver dos movimientos en la vena por cada uno de los latidos del corazón. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí me expliqué? Más o menos, Doc. No lo escuché bien con ¿Me lo del puede repetir estetoscopio. otra vez? A ver, ahí va. O sea, sí explico, pero no entendí. Ok, va. Cada uno de los ciclos cardíacos, ¿sí? Están de acuerdo que produce un primero y un segundo ruido, ¿verdad? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Y a nivel del Sí. pulso arterial, produce una sola onda de pulso normalmente, ¿sí o no? Sí. Ok. Bueno, a nivel del pulso venoso, no vas a ver una elevación, vas a ver dos. La onda positiva A y la onda positiva V. ¿De acuerdo? Donde la onda positiva A es la contracción de la aurícula y la onda positiva V es la contracción del ventrículo. ¿De acuerdo? Sí. Los descensos, obviamente no los vas a ver porque son descensos. ¿Sí? Lo que vas a ver son las ondas positivas. ¿Por qué? Porque elevan la columna de sangre que se ve en la vena yugular. ¿De acuerdo? Recuerden que si ustedes palpan la vena yugular, la palpación que ustedes hagan es suficiente para que ya no haya pulso venoso y ustedes no van a sentir el pulso venoso en sus dedos. Muchas veces se confunden y como lo palpan cercano a la carótida, piensan que están sintiendo el pulso venoso y en realidad es el pulso carotidio. ¿Sí me expliqué? Sí. Regresa una imagen. Regresa otra. Otra. No, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Ay, chihuahua. Había una con más elementos anatómicos. Vete hacia atrás. Esa. Si se fijan cómo la arteria carótida está relativamente cerca de la yugular. Entonces, Sí. si palpas muy duro, vas a palpar realmente el pulso carotidio. No se palpa el pulso venoso. ¿Estamos? Sí. Ahí donde dice vena Sí. yugular externa, donde llega la línea a nivel del cuello,
es donde ustedes deben de visualizar buscando el pulso venoso. Por eso les digo que deben de visualizar por arriba de la clavícula a nivel de la base del cuello. ¿Estamos? Sí. La que sigue. Muy bien. Las diferencias entre el pulso carotidio y el pulso venoso yugular. El pulso carotidio se ve por dentro del esternocleidomastoideo, es el músculo. El pulso venoso se ve en el triángulo que se forman el músculo esternocleidomastoideo y la clavícula. El pulso arterial carotidio es palpable. El pulso venoso es visible. ¿De acuerdo? En el pulso carotidio hay una elevación por cada latido del corazón. En el pulso venoso yugular hay 2 elevaciones por cada latido del corazón. ¿De acuerdo? El pulso carotidio no tiene variaciones con el cambio de postura o respiración y el pulso venoso yugular tiene variaciones con cada cambio de postura, respiración, compresión abdominal, movimientos torácicos, etc. Si ustedes comprimen el pulso carotidio a un grado tan importante que ocluyen el vaso, pues tienen que dar un apretón en el cuello impresionantemente fuerte. Pero si ponen su dedo arriba del pulso venoso yugular, lo van a obliterar de inmediato. ¿De acuerdo? Esas 2 diferencias son muy importantes en el pulso arterial carotidio y el pulso venoso yugular. ¿La que sigue? Muy bien. Fíjense bien, ¿eh? Regrésate las diapositivas. Ahí. Apréndase lo que significa cada una de las letras. Onda A significa contracción auricular, por eso es onda A. ¿De acuerdo? Descenso X significa relajación auricular. Primero se contrae la aurícula, luego se relaja, ¿verdad? Si la aurícula se relaja, ¿cómo se va? ¿Qué va a pasar con la sangre? ¿Entra o sale de la aurícula? Sale. No, entra. Entra. Ah, no, entra. Ah, ok. ¿Sí? Si entra sangre en la aurícula, la sangre que está acumulada en la vena cava superior, ¿hacia dónde se va? Hacia la aurícula, ¿no? Entonces, la sangre que estaba en la vena yugular, ¿hacia dónde se va? Hacia la vena cava. Se lo acabo. Por lo tanto, desaparece la sangre que hay en la plétora yugular. ¿Sí quedó claro por qué es un descenso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Ya todos? ¿Qué pasa cuando ya está un poco llena la aurícula derecha y se contrae el ventrículo? ¿Sí? Y esa es la onda B, que es una onda positiva. Esa contracción del ventrículo, ¿qué va a provocar? Que se empuje hacia arriba la válvula tricúspide y regrese sangre de la vena cava a la vena yugular. Por eso se ve un ascenso. ¿Sí quedó claro? Ahora, ¿qué pasa después de que se contrae el ventrículo? Cuando ya se vacía el ventrículo, ¿cómo vas a hacer al final de la sístole y que empieza la diástole? ¿Qué va a pasar ahí? Se abre la válvula tricúspide y ¿qué va a pasar con la sangre que hay en la aurícula? Se vacía hacia el ventrículo. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa si esa sangre se vacía hacia el ventrículo? Se contrae. No, primero se vacía espontáneamente, ¿sí? Que es el descenso Y. El descenso Y, porque se está vaciando el ventrículo, digo la aurícula, después viene la contracción auricular y te da la curva positiva A. ¿Sí queda claro? Casi estoy seguro que me van a decir que sí, aunque no les haya quedado claro. No está muy claro.
No, yo O creo sea, que no. ¿la Es muy onda A y la complicado de curva entender. son cosas diferentes? ¿La onda A y qué? ¿Y la curva A son cosas diferentes o son la misma? No, es lo mismo. Es como un círculo, ¿no, doctor? Sí, es un ciclo. Es un Ujú. ciclo cardíaco. Pero es que... ¿Sí queda claro? pues, más Es o muy- menos, doctor. No, yo sé que les es difícil. Inclusive para nosotros como cardiólogos es difícil y les aseguro que la mayoría de los compañeros de medicina interna y cardiología, si les preguntan esto, los pueden agarrar en curva. ¿De acuerdo? Un médico Ok. general difícilmente va a saber esto. Se los digo con todo el respeto. Traten de entenderlo ahorita. Al final de cuentas, el fundamento con el que quiero que se queden es que si ustedes ven plétora yugular, identifiquen que el paciente está en falla cardíaca. Sí. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. La que sigue. La que sigue. Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasa cuando hay una onda que está muy grandota? Pues hay mucha, Contracción auricular. sí. ¿Sí, no? O sea, se contrae muy fuerte la aurícula. ¿Eso querías decir? Sí, bueno, es que yo quería, bueno, a lo que yo pienso es que cuando sale muy grandota la onda es porque había mucha sangre en la aurícula. Sí. Entonces, Es algo que está muy Está haciendo cercano un al ser sobreesfuerzo, verdad. ¿no? ¿Cómo? No está haciendo un sobreesfuerzo. En cierta forma, pero lo más importante es considerar que hay mucha sangre en la aurícula. Ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense bien, la aurícula normalmente se va a contraer cuando la válvula tricúspide está abierta. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, ¿Sí? ¿Qué pasaría si la tricúspide está estenosada? No se va a ir mucha sangre al ventrículo, ¿verdad? Y No. se va a regresar a las venas. ujú, ¿Están de acuerdo? sí, Sí. Sí. Entonces, la presencia de onda A prominente puede estar provocada por estenosis tricuspidia. ¿Sí queda claro? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo presión en la arteria pulmonar muy elevada? ¿Qué le va a provocar al ventrículo derecho? Que se vaya engrosando, ¿no? Porque está hipertenso. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué pasa con un ventrículo derecho que está hipertrofiado? Está más Va a haber rígido, sobrecarga. va a haber sobrecarga y está rígido. Si se contrae la aurícula, ¿ustedes creen que se va a llenar fácilmente ese ventrículo rígido? No. 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 Entonces, la sangre se vuelve a regresar a la vena cava. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Entonces, las tres principales causas de onda A gigante o muy prominente es hipertensión pulmonar, estenosis tricuspidia y bloqueo auriculoventricular. ¿Por qué el bloqueo auriculoventricular? Completo. Porque la aurícula se contrae en un momento y el ventrículo se abre en otro. Entonces, la aurícula se contrae contra una válvula tricúspide completamente cerrada. Eso se le llaman onda A en cañón. ¿El que sigue? ¿Cómo dijo? ¿Onda en cañón? Cañón, cañón. Como Cañón. muy fuerte, pues. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. ¿Sí quedó claro? Dale la previa de nuevo. ¿Se acuerdan de la arritmia fibrilación auricular? Ya lo hemos platicado alguna vez. La fibrilación auricular es una arritmia que hace, a ver,
Les voy a abrir aquí para verlos a todos. Sí están por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Doc. Sí, ¿Ven mi doctor. mano? ¿Se Sí, alcanzan Doc. a ver mi mano? Ujú. Sí. ¿Sí? Sí. El movimiento normal de la aurícula es un movimiento de contracción concéntrico, ¿de acuerdo? Y después relajación. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Durante la fibrilación auricular, el movimiento de la aurícula ya no es así, sino que ahora cada una de las fibras se mueve por su cuenta. Entonces no es un movimiento concéntrico. Pareciera que solo está temblando la aurícula. Si no hay una contracción, ¿ustedes creen que se va a generar onda A? No. No. Entonces, la Corregido. principal causa de onda A ausente es la fibrilación auricular. Una arritmia que no permite que la aurícula se contraiga como normalmente lo debe de hacer, sino se queda abierta y solamente temblando y paralizada. ¿Sí quedó la idea clara de la explicación? Sí. 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 ¿Seguros? Sí. Sí. Ok. La que sigue. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Cuando tienes una onda muy prominente, hablamos 3 patologías. ¿Sí lo recuerdan? Fibrilación Estenosis. auricular. No, hipertensión No. pulmonar, perdón. Onda Estenosis prominente tricúspide. es estenosis mitral, hipertensión arterial pulmonar, estenosis tricuspidia, hipertensión Sí. arterial pulmonar Y y bloqueo bloqueo auriculoventricular. auriculoventricular. Sí. ¿Sale? Ujú. Ausencia de onda A es fibrilación auricular. ¿Sí quedó claro? A ver, Ujú. otra vez, doctor, por favor. Sí, claro. Ausencia. Onda A prominente, onda A grandota. 3 Sí. causas principales. Estenosis tricuspidia, hipertensión arterial pulmonar y bloqueo auriculoventricular completo. ¿Sí quedó? Sí. Ausencia de onda A, fibrilación auricular. ¿Estamos? Ujú. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Ok. Ahora fíjense bien. Vamos a la siguiente. Siguiente. Ok. No. La previa. Previa. Y la previa. La previa. Muy bien. Onda B. Centren su atención en la onda B. ¿De acuerdo? Fíjense en la tercera figura de abajo. ¿Cuándo dice que se presenta la onda B? En contracción Contracción ventricular. Ventricular Mucha derecha. llenada venosa. Ventricular. Fíjense bien. A pesar de que la válvula tricúspide está cerrada, todavía aún así avienta un poquito de sangre de la aurícula hacia la vena cava y de la vena cava hacia la yugular. ¿Por qué? Porque la tricúspide, aunque esté cerrada, se desplaza un poco hacia arriba. ¿Sí quedó claro? Ujú. Sí. Ahora, ¿se imaginan qué va a pasar si la válvula tricúspide no cierra adecuadamente? A eso se le llama insuficiencia tricuspidia. ¿Qué va a suceder si queda un orificio abierto en la válvula tricúspide cada vez que se contrae el ventrículo derecho? Pues va a haber más sangre. Se va a regresar la sangre hacia la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Y esa sangre que se regresa hacia la aurícula derecha se va a ir hacia la vena cava y se va a ir hacia la vena yugular. ¿Sí quedó sí lo entendieron?
Sí, doc. ¿Todo? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vean. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí. Quédense en la visión, en la tablita, en la parte de abajo. ¿Sí? Donde dice onda B prominente. Regurgitación tricuspidia, o sea, insuficiencia tricuspidia. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, cuando ustedes ven una onda B muy prominente, es una regurgitación tricuspidia. ¿Cómo sé yo que es la onda B y no la onda A? Para analizar el pulso venoso, deben de estar auscultando al paciente. A ver si me siguen el rollo. Si auscultas al paciente y escuchas el primer ruido cardíaco, ¿qué significa? Que se cerró, Significa que se desaceleró. no, que se cierran las válvulas Ok. mitral y tricuspidia, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. De hecho, el cierre de esas válvulas es el que provoca el ruido. ¿Sí estamos? Sí, sí. Sí. Bueno, si viene el primer ruido, porque se cerró, y luego viene una onda prominente en el pulso venoso, ¿de qué estamos hablando? Que no se cerró bien la válvula. Oh, ¿Sí, sí lo entendieron? sí. Entonces, por eso, el análisis del pulso venoso se hace simultáneamente con la auscultación del paciente para saber si es onda A o es onda B. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, fíjense bien, dentro del ciclo cardíaco, la onda A viene antes del primer ruido y la onda V viene después del primer ruido. ¿Sí quedamos? Sí. ¿Cómo vas a saber si es una u otra? Escucha al paciente. Por lo tanto, les recomiendo que cuando ausculten al paciente, se fijen en la base de su cuello. ¿Sí quedamos? Sí. Así es como van a poder analizar el pulso venoso. Créanme que es algo complejo, pero si se habitúan a hacerlo, van a aprender a hacerlo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. La que sigue. Muy bien. ¿Qué pasa con esto del reflujo yugular abdominal? ¿Se fijan en la figura de en medio? Tiene una superplétora yugular, ¿ya la vieron? Sí. Prácticamente le llega hasta la mandíbula. ¿Sí me explico? Sí. O sea, hasta el maxilar inferior llega esa vena. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo una vena yugular que no está hasta arriba como en estos dos ejemplos, sino que está a nivel medio? Vamos a imaginarnos el señor mayor que está en la tercera fotografía. ¿Sí? Y ahí donde dice vena yugular externa, donde está la línea que indica la vena yugular, imagínense que hasta ahí está la plétora yugular. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y ustedes le comprimen el hígado. Y al comprimir el hígado también está lleno de sangre, ¿están de acuerdo? O sea, si hay sangre que va hacia la vena cava superior, hay sangre que va hacia la vena cava inferior. Ujú. Y el primer órgano es el hígado.
Entonces, el hígado se congestiona, hay hepatomegalia. Tú comprimes esa hepatomegalia y entonces ya no dejas que entre sangre hacia el hígado, hacia dónde se va a ir esa sangre. En lugar de irse a la vena cava inferior, se va a ir a la vena cava superior. Y entonces la regurgitación o la plétora yugular se va a ir hasta donde se ve en esta figura, que es hasta el borde del pelo de la barba del paciente. ¿Sí queda clara la idea? Sí. ¿Por qué aumenta la plétora yugular? Porque le estás empujando la sangre que ya no llegó al hígado porque tú lo estás comprimiendo. Eso se llama reflujo hepatoyugular o abdominojuyular. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. Sí. ¿Se fijan en la primera fotografía dónde está comprimiendo? Ujú. Ujú. Está comprimiendo a nivel del hígado. ¿Sí quedó? Sí. ¿Sí le entendieron a esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Me están dando el avión, pero bueno. La que sigue. Muy bien. Ahora vamos a analizar fondo de ojo. El análisis de fondo de ojo, cuando aprendemos a hacerlo, nos puede mostrar alteraciones que hay en las arterias y venas a nivel de la retina. Apréndanse dos cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, tres. Que como médicos generales sí deben de saber. El fondo de ojo les va a servir para analizar alteraciones que provocan en las arterias la hipertensión, número 1. Número 2, la diabetes. Y número 3, algo muy grave que se llama edema de papila o papiledema. El edema de papila, el papiledema, muchas veces está presente cuando hay traumatismo cráneoencefálico y quiere decir que hay edema cerebral. ¿De acuerdo? Ustedes como médicos generales, en el servicio de urgencias y en la consulta, esas tres enfermedades que les dije ahorita, hipertensión arterial, diabetes mellitus y traumatismo cráneoencefálico grave, sí los van a ver. ¿De acuerdo? Ujú. O sea, las otras patologías más finas no me interesan mucho. Me interesa mucho que aprendan que en el fondo de ojo se puede analizar la retinopatía hipertensiva, la retinopatía diabética y el edema de papila provocado por el traumatismo cráneoencefálico. ¿Quedamos? Sí. Eso es lo que más me interesa de ese tema de papila. ¿Ok? Ok. El que sigue. Fíjense bien. Bueno, estas son calificaciones de las alteraciones en la retina. ¿Sí? Prácticamente, un examen de fondo de ojo, para que lo hagas perfectamente bien, tienes que dilatar la pupila. ¿Saben con qué se dilata la pupila? No. Con gotas de atropina. Tú le pones atropina, se dilata la pupila y te permite ver fácilmente el fondo de ojo. ¿De acuerdo? Sin embargo, no lo hagan ustedes en el consultorio porque van a dejar al paciente con la pupila paralizada durante al menos 4 a 6 horas. Entonces no va a poder contraerse la pupila con la presencia de luz y el paciente no va a ver bien. Va como si anduviera con una miopía muy importante o una visión borrosa muy incómoda.
el análisis de fondo de ojo se hace programadamente y no de manera espontánea, porque si no van a mandar a un paciente sin poder ver a su casa. Puede chocar o puede tener un accidente automovilístico. ¿De acuerdo? Entonces, si van a ver fondo de ojo, en su consultorio van a ver lo que sean capaces de ver sin dilatar la pupila. ¿Ok? ¿La que sigue? Muy bien. Ya vamos a ver que inspección de precordio. Sí. Muy bien. Vamos a ver la exploración ya del tórax como tal. La región precordial prácticamente se define como la región que está a nivel del esternón, 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la izquierda, y a nivel del quinto espacio intercostal hasta la línea medio clavicular. ¿De acuerdo? Todo eso se le llama región precordial. Fíjense bien. Y esto yo creo que lo podemos hacer a simple vista con muchas personas. ¿Se han dado cuenta o conocen a alguien que tenga algún abultamiento anormal en el tórax? Es más fácil de visualizar en el hombre adulto. Pero niños, igual hombre o mujer, es muy fácil verlo si hay ¿cómo les diré? Una asimetría entre el tórax izquierdo y el hemitórax derecho. ¿Alguien conoce a alguna persona con esas alteraciones? No. ¿Nadie? ¿No son curiosos? No, Todo. nunca he visto. No. ¿Todos sus hermanitos están bien hechos? ¿Ninguno tiene malformación? Pues, Normal. creo que sí. O al menos del tórax sí están bien hechos, de la cabeza quién sabe. Ok, bueno, lo que les quiero decir es esto. Si ustedes identifican a un adulto con una malformación en la pared torácica, esa malformación en la pared torácica se produjo en la infancia y muy seguramente nació con un problema cardíaco. Es una malformación congénita. ¿Por qué se deforma el tórax? Porque crece el corazón de una manera asimétrica y el tórax en el bebé todavía no está completamente osificado. Entonces, esa malformación posteriormente se va a osificar toda la pared costal y va a quedar una malformación definitiva. ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. Sí. O sea, si el bebé tiene cardiomegalia, le va a provocar una alteración en la forma del tórax y que va a ser visible hasta la edad adulta. ¿Sí estamos? Sí. Si el adulto tiene cardiomegalia, ese adulto no se le va a deformar el tórax porque ya está rígido. Ujú. Esa cardiomegalia lo que va a hacer es que va a empujar y va a colapsar al pulmón del lado izquierdo. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. O sea, la cardiomegalia en la infancia deforma el tórax. La cardiomegalia en la edad adulta no puede deformar el tórax porque ya está rígido. ¿Sale? Sí. Sí. La que sigue. Muy bien. Fíjense bien. Pulsaciones visibles. Y esto es algo importante. Hay normales y anormales, ¿eh? Fíjense bien. A nivel de la carótida, ¿se puede ver los pulsos a nivel de la carótida? Sí, en personas delgadas. ¿Sale? Hay personas que son delgadas y se les puede ver el pulso carotídeo. Si no es una persona delgada y se le ve el pulso carotídeo, quiere decir que hay un pulso aumentado de intensidad. Entonces es una anormalidad.
Se puede ver el pulso de la aorta. En condiciones normales, en personas muy delgadas, a nivel del epigastrio y mesogastrio, se puede ver el pulso de la aorta. Que algunas viejitas dicen que están enfermas del latido. ¿A Porque se nivel les de ve el qué, latido, doctor? se les ve el latido de la aorta, o sea, del Latido. latido cardíaco se ve el movimiento a nivel de la aorta abdominal. Si eres muy delgado. ¿Me quedó claro? Sí. A nivel de supraesternal se puede ver latido de la aorta, pero siempre va a ser un problema. No es normal. Si ves latido supraesternal, tienes un problema aórtico, que puede ser aneurisma, puede ser coartación de la aorta, puede ser alguna alteración, pero eso no es normal. ¿De acuerdo? ¿De qué siguen? Muy bien. Las personas que son muy delgadas, también se puede ver cada una de las contracciones, o sea, del impulso apical, o sea, en el ápex, se puede ver, pero sí necesita ser muy delgado. Se puede palpar, pero es difícil verlo. Necesita ser una persona muy delgada para que se pueda ver. ¿De acuerdo? Todos los demás latidos que aquí se ven, todos, son anormales. ¿Sí? O sea, los que les mencioné son los que se pueden ver como normales, todo lo demás es anormal. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Muy bien. ¿Cómo vamos a analizar desde el punto de vista de palpación el tórax? Fíjense bien. Cuando hay un soplo cardíaco, el soplo está provocado porque pasa demasiada sangre a través de un orificio estrecho o se regresa la sangre de manera irregular. Total que produce un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento produce un sonido que es el soplo. Cuando ese soplo es de suficiente intensidad, la turbulencia se puede sentir. Y para sentirlo, cuando se siente, ya se deja de llamar soplo. Ahora se llama frémito. Ese frémito palpable es el equivalente a un soplo. ¿Sale? El frémito lo van a sentir, lo van a palpar con la parte de la mano o del esquema de la mano que viene color rojo. Y los pulsos y el ápex lo van a sentir con las yemas de sus dedos. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, ¿dónde van a analizar pulsos? Prácticamente pueden analizar pulsos en cualquier lugar que haya una arteria. ¿Sí? ¿Dónde van a buscar el impulso apical? O sea, del ápex. Quinto espacio intercostal izquierdo, en unión con una línea imaginaria que se llama línea medio clavicular. ¿Sí quedó claro? En los hombres delgados, más o menos está al nivel de la tetilla. ¿Sale? Por razones obvias, esa relación anatómica se pierde en las mujeres. ¿De acuerdo? Sigue. Entonces, el impulso apical, ¿sí? La forma correcta de palparlo es como lo está haciendo en la figura de en medio. ¿Sale? Como lo está haciendo en la primera figura no es tan adecuado, puesto que solo lo está haciendo con un dedo. ¿Se fijan más o menos dónde queda? Línea medio clavicular
que en el caso de este paciente sí coincide con la tetilla. ¿De acuerdo? Si colocas al paciente en decúbito lateral izquierdo y sobre todo si le pides que su brazo izquierdo vaya por atrás de su cabeza como si fuera una almohada, ¿sí se imaginan cómo? Sí. Hagan de cuenta que están en el camastro de la playa, acostados de lado. Esa posición tiene un nombre específico, se llama posición de Pachón. ¿Sí? ¿Qué favorece esa posición de Pachón? Que el ápex esté más pegado a la superficie costal. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. A ver si ven mi mano. Sí. Sí. Imaginen que este es el corazón que está latiendo y que yo estoy en decúbito dorsal. ¿Se fijan cómo está separado de la pared costal, que es mi mano superior? Sí, ¿Qué pasa si yo pongo al paciente en decúbito lateral izquierdo? se va a Voy a pegar. provocar Sí, se que va a el corazón juntar. se acerque mucho a la pared costal. Entonces va a ser más evidente que pueda palpar el latido apical. ¿Sí quedó clara la explicación? Sí, Sí. Bueno, entonces esa posición de Pachón me sirve para la palpación y me sirve también para la auscultación, porque en esa posición de Pachón voy a escuchar de manera mucho más clara la presencia de soplos en la cavidad, en el foco mitral. ¿Sí quedó la idea? Sí. Ok, ¿qué sigue? Doctor, Au. entonces, ¿la posición sirve para la auscultación y para qué más dijo? Palpación. Gracias. Muy bien. Fíjense bien. Fíjense como aquí dice, antes de buscar pulso apical, tienes que valorar que no haya malformaciones torácicas. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Acuérdense, si hay malformaciones en la pared torácica, esas malformaciones, ¿cuándo se provocaron? En la infancia. En la infancia. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Si hay cardiomegalia y cualquier tipo de alteración cardíaca en la edad adulta va a provocar alteraciones en la pared costal, no. No. Es un colapso pulmonar. Exactamente, te va a empujar el pulmón, porque el pulmón sí lo puede empujar, pero no te va a deformar un hueso que ya está completamente ossificado. ¿Sí quedó? Sí. ¿Qué sigue? Ok, fíjense bien. Impulso apical, o sea, el latido a nivel del ápex. ¿Cuándo vamos a tener ausencia del impulso apical? ¿Cuándo no lo podemos palpar? La causa más común de que no lo podamos palpar o lo palpemos muy poquito. Por dextrocardia. Bueno, la destrocardia es porque ahí no está, ¿verdad? Estaría del lado derecho. Pero están de acuerdo que la destrocardia no es muy común. Lo más común es obesidad. Si tienes obesidad, tienes un aumento en el panículo adiposo, entonces ¿vas a poder palpar el ápex? Pues no. ¿Por qué? Porque está muy llenito el paciente. ¿Sí queda claro? Sí. El panículo adiposo abundante no te va a permitir palpar de manera adecuada el ápex del paciente. ¿Sí? ¿Sí quedó la idea? Sí. Digo, hay personitas que tienen 15 centímetros de panículo adiposo. O sea, no lo vas a sentir,
pero ni haciéndole disección. Bueno, cuando tenemos un impulso apical muy importante, ¿cuándo se les ocurre? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos un impulso apical muy fuerte, muy amplio, muy importante. ¿No es cuando hay estenosis mitral? No, estenosis mitral no, porque no pasa mucha sangre. El impulso apical muy importante es cuando hay taquicardia, cuando hay exceso de trabajo físico, ¿sí? O sea, un estímulo simpático hace que el impulso apical sea más importante. ¿Por qué? Porque se está contrayendo de manera más intensa el corazón. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo voy a tener un impulso apical que nos da un aumento en la amplitud? O sea, se hace como muy grande. Cuando hay cardiomegalia. ¿Sale? Doctor, ¿puede repetir eso, por favor? Sí. Tengo un impulso apical muy grande cuando hay cardiomegalia, cuando el corazón está crecido. Como está muy grande el ápex, pues te da una mayor pulsación a nivel apical. ¿Sí, sí queda claro? Sí. La que sigue. Muy bien. Fíjense bien. Si tú tienes una persona con hipertensión o con estenosis de la aorta, ¿qué le pasa al ventrículo izquierdo cuando se enfrenta a una presión mayor a la normal? Hipertrofia. Se hipertrofia. ¿Y qué pasa cuando un corazón hipertrófico late? ¿Cómo late? ¿Más fuerte o más débil? Más débil. Más débil. A ver, un corazón hipertrófico Más late fuerte. más fuerte, ¿no? Tiene mucho más fuerza de contracción. Entonces, ¿qué te va a provocar en el impulso apical? ¿Que esté aumentado o que esté disminuido? Muy aumentado. Exactamente. Entonces también la hipertensión y la estenosis aórtica son causas de impulso apical aumentado. ¿Sale? Ahora, cuando tenemos a un paciente con taquicardia, podemos tener un estado hiperdinámico. Sin embargo, ese estado hiperdinámico generalmente va acompañado de un problema de sobrecarga del ventrículo izquierdo. O sea, hay demasiado trabajo para el ventrículo izquierdo, pero también hay una frecuencia cardíaca elevada. Eso habitualmente va a provocar insuficiencia cardíaca. ¿Sale? La que sigue. Bueno, fíjense bien. Si tú tienes a un paciente como el que está aquí para palpación, puedes palparlo. ¿Qué elemento de la mano creen que está usando para palpar al paciente? ¿La palma? La palma. ¿Sí? Entonces, ¿qué está buscando? Frémitos. ¿De acuerdo? No está tratando de palpar el ápex. ¿Sí me expliqué? Ujú. Ok, la que sigue. Fíjense bien. Hay ¿cómo se llama? Es como una correlación entre el soplo en intensidad y lo palpable que es el frémito.
¿De acuerdo? Y hay una correlación entre lo visible que es el impulso apical y lo palpable que es. La verdad es algo que se sale de la formación para ustedes. Quédense con la idea de que si sienten un impulso apical amplio, piensen en insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o estenosis aórtica. Quédense con la idea de que si sienten un frémito, el paciente tiene un soplo. Y en la auscultación van a aclarar cuál es el problema que está provocando ese soplo. ¿De acuerdo? La que sigue. Doctor, Dime. dijo que el impulso apical amplio era de qué? Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o estenosis aórtica. Ok. ¿Sí quedó? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la aurícula izquierda se dilata? Habitualmente se dilata porque hay una insuficiencia mitral o hay una estenosis mitral. Como crece la aurícula izquierda, la onda P aumenta su duración, como lo ven en el electrocardiograma que está aquí en el esquema. Esa duración de la onda P es completamente anormal. Está durando 160 milisegundos, cuando lo normal es hasta 100. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar que está creciendo la aurícula izquierda? No lo puedo hacer más que con un ecocardiograma, que es la figura que se ve abajo a la derecha. En ese ecocardiograma es muy evidente que la aurícula izquierda está dilatada. Sin embargo, es un diagnóstico que se hace por imagen. ¿Cómo voy a sospechar yo que la aurícula izquierda está dilatada? Cuando escucho soplos a nivel del foco mitral. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Muy bien. Chasquidos y frémitos son los equivalentes palpables a los sonidos del corazón. La verdad es que es muy difícil que se palpe un chasquido. Lo que se puede palpar es un soplo, que es el frémito. Entonces, quédense con la idea de que si sienten frémito, el paciente tiene un soplo. Y va a ser muy difícil, sinceramente, que puedan palpar un chasquido. Entonces, no es una información relevante. ¿La que sigue? Entonces, quedamos que los frémitos son vibraciones palpables, ¿sí?, que son los equivalentes de los soplos cardíacos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú sientes un frémito, estás sintiendo que estás aseverando que tienes un soplo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un frémito, tengo un soplo? ¿Estamos? ¿Puedo Sí. saber exactamente qué soplo es solamente palpando el frémito? Sí, No. según la ubicación, no, algo así. Según la ubicación, sí, pero fíjate bien. Si a nivel del ápex, a nivel apical, tengo un frémito muy palpable, ¿sí?, yo no puedo saber en qué fase del ciclo cardíaco está el frémito. Si está durante la sístole, entonces el soplo va a ser insuficiencia mitral. Entonces tengo una alteración mitral. ¿Sí queda claro? Si está durante la diástole,
el soplo va a ser provocado por una una insuficiencia aórtica grave. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿puedo definir con la palpación la naturaleza del soplo? No. No. Solamente puedo aseverar que hay un soplo y tengo que escuchar el soplo para saber qué tipo de alteración valvular estoy teniendo provocada por ese soplo. ¿Sí, sí quedó la idea clara? Sí, ya. Sí, Sí. Doc, ¿puede repetir lo que dijo del soplo en la sístole? ¿Qué era? Ah, sí. Por favor. Fíjate bien, es a nivel Sí. apical, ¿eh? Porque a otro nivel va a cambiar. Pero vamos a quedarnos con la idea de el soplo apical, Ujú. el frémito apical, perdón. Si es durante la sístole, se trata de insuficiencia mitral. Y si es durante la diástole, se trata de insuficiencia aórtica. ¿Sí me explico? Sí, Doc. O sea, Gracias. una misma sensación que te la pueden provocar enfermedades en válvulas diferentes. Por eso les digo, cuando sientan un frémito, Ujú. ustedes pueden asegurar que hay un soplo, pero no pueden definir cuál es la enfermedad que está provocando ese frémito. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Qué tipo de soplo es? Exactamente, no puedes definir qué tipo de soplo es. Ah. ¿Sí quedó claro? Ujú. Sí. Sí. Ok. ¿El que sigue? Ujú. Ok. Ahora, puede Sí. haber frémito Sí, Doc. a nivel de las carótidas. Pues ahí lo único que puedes decir es que hay un soplo en la carótida. Y nada más. No importa si es sistólico o diastólico, ya es en la carótida. ¿Sí quedó claro? Ujú. Puedes sentir un frémito en el foco aórtico. Y pues sí, puedes decir que está enferma la aorta, pero no sabes si está enferma por estenosis o está enferma por insuficiencia. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, frémito igual a soplo. Más sin embargo, frémito no indica el tipo de enfermedad que provocó el soplo. ¿Sí quedamos claros? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Muy bien. Ahora, los frémitos también están a nivel pulmonar. Y a nivel pulmonar, ese frémito se puede palpar en enfermedades cardíacas o en enfermedades pulmonares. ¿Sí? La enfermedad cardíaca más común que te puede provocar un frémito pulmonar, ¿sí? Es una persistencia del conducto arterioso. Sin embargo, es sumamente difícil hacer el diagnóstico porque imagínate que tienes tu corazón y tu corazón está relativamente cerca de la pared anterior del tórax, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón desde el punto de vista anatómico de tu dorso? ¿Cerca o lejos? Lejos, ¿no? Sí. ¿Crees que puedes sentir un frémito mejor en el dorso que en la pared anterior del tórax? No. ¿Verdad? No. Ahora, anatómicamente, la arteria pulmonar y la arteria aorta se van hacia atrás y ocupan el mediastino posterior, anatómicamente hablando. ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Entonces, si tengo una anormalidad que comunica a la aorta con la arteria pulmonar que se llama persistencia del conducto arterioso, ¿de dónde va a estar más cerca? ¿Del dorso o va a estar más cerca de la pared anterior? Más cerca de la pared anterior, ¿no?
No, porque va hacia No. atrás. Por Del la, dorso. Entonces va a estar más cerca del para el dorso. mediastino posterior. Exactamente. Entonces, si yo llego a sentir un frémito en el dorso, sobre todo del lado izquierdo, yo porque están de acuerdo que la aorta va para la izquierda, ¿verdad? Sí. ¿En qué debo de pensar? En persistencia de conducto arterioso, nada más. No busquen otras cosas. Aunque aquí diga en el libro, y libros de clínica muy fina, muy francesa, se los describan, no es cierto. O sea, en la antigüedad no tenían de otra más que tener unas manos súper sensibles. Pero ahorita no pierdan el tiempo buscando esa situación cuando hay otros métodos por los cuales podemos llegar más fácilmente al diagnóstico. ¿De acuerdo? La que sigue. Muy bien. Aquí le vamos a dejar. Ya es la última bueno, diapositiva si de es la Paul. última diapositiva, vamos a verla. Percusión. ¿Sí saben percutir? No. No. ¿No? No, No. Bien. No. es cuando Puede- das como un golpecito, ¿no? Tú pones la mano así sobre una superficie, vas a golpear, ¿sí? Hacia el dedo. ¿Sí se fijan cómo baja el dedo? Sí. Sí. Y ese dedo baja produciendo una vibración. Si yo esto lo hago sobre una superficie, voy a provocar un sonido. ¿De acuerdo? Sí. Ese sonido es la percusión. Si esa superficie es la superficie de un órgano hueco, el sonido se va a escuchar hueco, ¿sí? Se le llama claro pulmonar a nivel del pulmón. Si esa superficie es un órgano sólido, se le llama matidez, mate, que es un sonido más seco, de este tipo, ¿sí? En lugar de un sonido hueco de algo que no tiene nada adentro. ¿Sí quedó claro? Sí. Doctor, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Sí, Sí. es que se va la cámara de usted, Doc, como que no se ve bien. A ver, ¿me fui? No, ya no. ¿Me están Sí, viendo? así ya. Sí, Esta sí. que ven es una gorra. ¿Sí la ven? Sí. No. Muy bien. Ya. ¿Sí? ¿No la ven? Una gorra. Sí. Gorra, Sí. gorra. Sí. ¿Sí la ven o no? No. Sí, sí la veo. No, ya no. No, ni yo. Véanla. ¿Cómo le hacen? A ver, ¿ya la vieron? Ya. Ya. Ah, Si yo le pego a la gorra con mi cabeza puesta en ella, ¿cómo se oye? Mate. mate. ¿Sí quedó? Sí. Si yo me quito la gorra y le pego a la gorra vacía, Seco. ¿sí me Hueco. explico? Hueco. Hueco, perdón. Entonces, el pulmón, ¿cómo se va a escuchar si está lleno de aire? Hueco. El corazón, ¿cómo se va a escuchar si es un órgano sólido? Mate. Mate. ¿Ya quedó claro? Doctor, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, la percusión te sirve para valorar si el corazón está crecido o no. Si tú haces percusión del corazón y va más allá de el borde esternal derecho, está crecido la aurícula derecha. Si tú haces percusión y va más allá de la línea medio clavicular izquierdo, está crecido el ventrículo izquierdo. ¿Sí quedó claro? O sea, hay cardiomegalia, a final de cuentas. Sí.
Sin embargo, la percusión es muy difícil de hacer en el tórax. ¿Por qué? Porque para percutir bien el tórax, necesito que mi dedo esté exactamente en el espacio intercostal. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Y depende mucho de lo delgado que sea el paciente en su pared torácica para poder percutir la matidez y la claridad pulmonar. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Nada más por último, Doc, dijo que la percusión en línea clavicular izquierda, ¿qué era? O sea, si está por afuera de la línea clavicular izquierda, o sea, Ajá. hacia la axila, es cardiomegalia. O sea, está crecido el corazón. No debería estar hasta allá. Muy bien. ¿Y la otra cuál fue la que dijo? La Está percusión. por afuera del esternón, pero del lado derecho. Ujú. ¿Sí quedó? Ok, sí. A ver, pongan todos sus imágenes en... A ver, deja de grabar. Y quiero verlos a todos para ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Veámonos todos y que lleguemos a acuerdos que después no se niegue que se llegaron. ¿Ok? Acuerdo número 1. En el Sí. transcurso de la noche de hoy o del día de mañana les voy a pasar el banco de preguntas que les mencioné. ¿Vale? Sí. Ese banco de preguntas es para este examen. ¿Sí? Estoy pensando mandarles entre 40 y 50 preguntas. Y de ahí vamos a tomar entre 20 y 30 preguntas para el examen. ¿De acuerdo? Doc, ¿puedes Sí. repetir otra vez eso? No le entendí casi nada. Es que ¿Qué pasó? ¿Es por el audio o qué onda? sí, no se Es que escuchó como bien, que de doctor. repente baja. A ver, ¿me acerco más o qué rollo? ¿Ahí se oye mejor? Yo sí lo escucho, Doc. Sí. Bueno, ahí va. En el transcurso de la noche de hoy o del día de mañana, les voy a enviar el banco de preguntas. ¿Sí? Ok. Ahorita la jefa me va a mandar su correo y ahí les voy a hacer llegar el banco de preguntas. Les voy a hacer llegar entre 40 y 50 preguntas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. De ahí vamos a tomar el examen. El examen se los voy a mandar a la dirección y se los van a poner en la plataforma de Edmodo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Doc. ¿Estamos todos viéndonos o no? Sí. Sí. ¿Todos escucharon esto? Sí. Sí, doctor. Ok, lo siguen grabando. Esto no lo vayan a subir a la plataforma o me van a colgar.